Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes. Espero que todos estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía positiva. Nosotros sí. Hoy tenemos un vídeo que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente a los fans de ciertas series turcas y a un par de actores muy especiales. Vamos a hablar sobre si hay fuego nuevo, si hay un comienzo fresco, después de, ya saben, ese error del que tanto se ha hablado. Sí, estamos hablando de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. ¿Han confirmado algo? ¿Hay una esperanza renovada para los fans que sueñan con verlos juntos otra vez? Vamos a sumergirnos en todo el drama, los rumores, las pistas y por supuesto, la verdad detrás de todo esto. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí, o incluso si eres un espectador habitual pero aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos con noticias, chismes, análisis y todo lo relacionado con tus celebridades y series favoritas. Así que dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos algo nuevo. Gracias por el apoyo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el mundo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir y ver si hay algo de verdad en todos estos rumores de reconciliación. Para empezar, tenemos que recordar que la historia entre Can y Mehmet, al menos desde el punto de vista público, ha sido una montaña rusa de emociones. Desde su explosiva química en pantalla en la popular serie Erkenci Kuş, Pájaro Madrugador, hasta los intensos rumores de un romance fuera de la pantalla, pasando por la posterior confirmación de que no estaban juntos románticamente y la percepción de un distanciamiento que algunos incluso calificarían como frío. Ha sido un viaje para los fans. La serie Erkenci Kuş fue un fenómeno global. Can y Mehmet interpretaron a Can Divit y Sanem, una pareja con una química innegable que traspasó la pantalla. La gente no solo amaba la serie, sino que también se enamoró de la idea de que Can y Mehmet fueran pareja en la vida real. La presión fue intensa y las expectativas altísimas. Sin embargo, después de que la serie terminara, se hizo evidente que aunque había una gran amistad y respeto entre ellos, no había un romance formal. Esto, obviamente, decepcionó a muchos fans que habían invertido emocionalmente en la idea de que Canem, como cariñosamente llamaban a la pareja, se hiciera realidad. Luego vino el famoso error. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, hay varias interpretaciones. Algunos lo interpretan como errores personales en sus relaciones individuales después de Erkenci Kuş. Otros lo ven como un error profesional, tal vez haber permitido que las expectativas de los fans influyeran demasiado en su relación laboral. Y algunos incluso creen que el error fue simplemente no haber manejado mejor la situación con los fans. Sea cual sea la interpretación, el error se ha convertido en un punto de referencia en la historia de Can y Mehmet. Ahora, la gran pregunta, ¿hay un nuevo comienzo? ¿Han confirmado algo? La respuesta corta, y siento decepcionar a algunos, es no. No hay una confirmación oficial de ninguno de los dos sobre una reconciliación romántica. No han hecho declaraciones públicas al respecto, y sus representantes tampoco han emitido ningún comunicado. Pero... Y siempre hay un pero, ¿verdad? Eso no significa que no haya motivos para la esperanza o al menos para la especulación. En los últimos meses han surgido varios rumores y pistas que han alimentado las esperanzas de los fans. Por ejemplo, se les ha visto en el mismo lugar al mismo tiempo en algunas ocasiones, aunque no necesariamente juntos. Han dado me gusta a publicaciones similares en redes sociales, lo que ha llevado a muchos a pensar que podría haber una comunicación secreta entre ellos. Además, amigos en común han publicado fotos o vídeos que, según los fans más observadores, podrían ser mensajes subliminales sobre una posible reconciliación. Por supuesto, todo esto podría ser pura coincidencia. O podría ser una elaborada estrategia de marketing para mantener a los fans interesados y expectantes. O podría ser que simplemente estén siendo amigos y quieran evitar la atención pública para no alimentar más rumores. Sin embargo, hay algo que no podemos negar. La química entre Can y Mehmet es innegable. Incluso si no están juntos románticamente, la conexión que comparten es evidente. Y eso, para muchos fans, es suficiente para mantener viva la esperanza. Además, ambos han hablado en el pasado sobre el respeto y la admiración que sienten el uno por el otro.
Han reconocido la importancia que tuvo Erkenci-Kus en sus carreras y la conexión especial que desarrollaron durante el rodaje. Esto sugiere que incluso si hubo tensión o distanciamiento en algún momento, hay una base sólida para una amistad duradera. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, la verdad es que solo Kan y Demet saben realmente lo que está pasando entre ellos. Pero podemos decir con certeza que la historia de Kanem está lejos de haber terminado. Ya sea que terminen juntos románticamente o no, su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdurará por mucho tiempo. Y para los fans, la esperanza siempre estará presente. Porque al final del día, el amor es algo misterioso e impredecible. Y nunca se sabe lo que el futuro les depara a Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos recorrido un largo camino en este vídeo de hoy, ¿verdad? Recapitulando rápidamente, exploramos el fenómeno Kanem, analizamos el misterioso error, y evaluamos las posibilidades de un nuevo comienzo entre Can Yaman y Demet Özdemir. Aunque no hay confirmación oficial, los rumores y las pistas continúan alimentando las esperanzas de los fans, manteniendo viva la llama de la especulación. La química innegable y el respeto mutuo entre los actores sugieren que, independientemente de su estado romántico, su historia aún no ha terminado. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan encontrado algo de información interesante o, al menos, algo de entretenimiento. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación entre Kan y Demet? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. No se corten y exprésense libremente. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que nos ayuden a seguir creciendo y compartiendo contenido interesante con ustedes. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta. Es la mejor manera de hacernos saber que están disfrutando de nuestro contenido. Y si creen que a alguno de sus amigos o familiares también le gustaría este vídeo, compártanlo con ellos. Cuanto más seamos, más divertido será. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo querrán perder. Muchas gracias por su tiempo y su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliando la noticia, el universo Kanem, y las constantes señales de esperanza asterisco asterisco. Hola de nuevo mis queridos fans de Kanem. Ya desgranamos la situación actual de Can Yaman y Demet Özdemir, pero como sé que la llama de la esperanza sigue ardiendo en muchos de ustedes, vamos a profundizar aún más en este fascinante tema. Vamos a explorar los antecedentes, los momentos clave y todas esas pequeñas señales que mantienen viva la ilusión de una posible reconciliación. Asterisco asterisco Erkenci-Kus, el nido del amor televisivo asterisco asterisco. Para entender el fervor actual, es crucial recordar el impacto sísmico que tuvo Erkenci-Kus. No fue simplemente una serie turca más, fue un fenómeno cultural que arrasó con las pantallas a nivel mundial. La historia de Can Divit, el fotógrafo trotamundos con espíritu libre, y Sanem, la joven soñadora que encuentra su voz y su pasión en la agencia de publicidad, resonó con audiencias de todas las edades y culturas. Pero más allá de la trama cautivadora y los paisajes exóticos, fue la química innegable entre Kan y Demet lo que realmente cautivó al público. Sus miradas, sus gestos, incluso los silencios compartidos, todo gritaba una conexión profunda que trascendía la pantalla. Los fans, ávidos de creer en la magia del amor, comenzaron a ver a Kan y Demet como algo más que simples compañeros de trabajo. La intensidad de esta conexión fue alimentada por la magistral interpretación de ambos actores. Can Yaman, con su carisma arrollador y su presencia imponente, personificó al hombre ideal, aventurero y apasionado. Demet Özdemir, por su parte, aportó una frescura y una autenticidad a su personaje que la hicieron instantáneamente relatable. La combinación de ambos fue simplemente explosiva. El éxito de Erkenci-Kus catapultó a Kan y Demet al estrellato internacional. Sus nombres se volvieron sinónimos de éxito, pasión y, sobre todo, amor. Los fans no se conformaron con verlos juntos en la pantalla, querían que su romance ficticio se convirtiera en realidad. Asterisco asterisco el error, un análisis multifacético asterisco asterisco.
Después del final de Erkenci-Kus, la expectativa por una confirmación de su relación fuera de la pantalla alcanzó su punto máximo. Sin embargo, lo que siguió fue una serie de acontecimientos que dejaron a muchos fans descorazonados. La confirmación de que no estaban juntos románticamente, sumado a los rumores de distanciamiento e incluso cierta frialdad entre ellos, fue un duro golpe para la ilusión Kanem. Aquí es donde entra en juego el famoso error. Como mencionamos antes, este error puede interpretarse de muchas maneras. Algunos creen que se refiere a errores personales en sus relaciones posteriores a la serie. Otros piensan que fue un error profesional no manejar adecuadamente la presión de los fans. Y otros más consideran que el error fue simplemente no haber sido claros desde el principio sobre la naturaleza de su relación. Independientemente de la interpretación, el error simboliza un punto de inflexión en la historia de Kanem. Representa la desilusión, la frustración y la sensación de que algo se rompió en el camino. Pero también paradójicamente alimenta la esperanza de una posible redención. Si hubo un error, ¿no hay también la posibilidad de corregirlo? *** Las señales subliminales, un juego de pistas para fans devotos ***. En los últimos meses, la llama de la esperanza se ha reavivado gracias a una serie de señales y coincidencias que han sido interpretadas por los fans como mensajes subliminales de reconciliación. Estas señales van desde simples me gusta en redes sociales hasta avistamientos en los mismos lugares y publicaciones de amigos en común que parecen tener un significado oculto. Por ejemplo, se ha comentado mucho sobre los me gusta que Kan y Demet han dado a publicaciones relacionadas con el amor, el destino y las segundas oportunidades. ¿Podría ser esto una forma de comunicar sutilmente sus sentimientos? Algunos fans creen que sí. También se ha especulado sobre la presencia de ambos en eventos y lugares similares, aunque no necesariamente juntos. ¿Es pura coincidencia, o están tratando de encontrarse discretamente? Los fans más optimistas creen que la segunda opción es más probable. Además, las redes sociales de amigos en común han sido analizadas minuciosamente en busca de pistas. Fotos y vídeos que parecen hacer referencia a Erkenci-Kus o a la relación entre Kan y Demet han sido interpretados como mensajes de apoyo a una posible reconciliación. Por supuesto, es importante tomar estas señales con cautela. Podrían ser simplemente coincidencias o estrategias de marketing para mantener el interés del público. Sin embargo, para los fans que creen en el amor verdadero, estas pequeñas señales son suficientes para mantener viva la esperanza. El legado de Kanem, más allá del romance ***. Independientemente de si Kan y Demet terminan juntos románticamente o no, su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdurará por mucho tiempo. Su química en pantalla, su talento actoral y su carisma personal los han convertido en íconos para millones de personas en todo el mundo. Erkenci-Kus no solo fue una serie exitosa, fue una experiencia emocional para muchos fans que se sintieron identificados con la historia de amor de Kan y Sanem. La serie les dio esperanza, les hizo soñar y les demostró que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y aunque la historia de Kanem, fuera de la pantalla, no haya tenido el final feliz que muchos esperaban, su legado continúa inspirando a sus fans a creer en el amor, la amistad y las segundas oportunidades. El futuro incierto, la esperanza permanece ***. Entonces, ¿qué podemos esperar del futuro de Kan Yaman y Demet Özdemir? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Sin embargo, una cosa es segura, la historia de Kanem está lejos de haber terminado. La conexión especial que comparten, el cariño que sienten el uno por el otro y el apoyo incondicional de sus fans son factores que podrían influir en su futuro. Quizás con el tiempo superen los obstáculos del pasado y encuentren la forma de reconstruir su relación, ya sea como amigos, como colegas o como algo más. Mientras tanto, los fans de Kanem seguirán observando, analizando y especulando, con la esperanza de que algún día sus sueños se hagan realidad. Porque al final del día, el amor es algo misterioso e impredecible. Y nunca se sabe lo que el futuro les depara a Kan Yaman y Demet Özdemir. La llama de la esperanza sigue ardiendo, y mientras haya esperanza, la historia de Kanem seguirá viva. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes realmente? ¿Están conmigo en que hay una posibilidad real de reconciliación? ¿O creen que estoy viendo fantasmas donde no los hay? Dejen sus comentarios abajo. Quiero saberlo todo. Y recuerden, mis queridos fans, no pierdan la esperanza.
El amor siempre encuentra un camino. Gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden suscribirse y darle like si les gustó. Los quiero. Adiós.